Buen día, Raúl. Bienvenido a nuestros televidentes a estos minutos donde se han ofrecido recomendaciones generales y también se ha hablado de algunas de las poblaciones llamadas vulnerables. Hoy nos vamos a referir a la juventud por sus características y el rol en la sociedad, quienes también merece que nos detengamos nuevamente en ellos. Para ello nos acompaña el máster en ciencias Jorge Enrique Torralbas, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Cómo no. Profesor, durante esta pandemia se habla de las poblaciones vulnerables, pero ¿por qué es importante referirnos hoy a la juventud, aunque no se tiene en cuenta en este segmento poblacional? Sí, es muy importante hablar de los jóvenes porque de hecho es el segundo segmento poblacional con mayor prevalencia de la enfermedad. En Cuba, entre la población entre 20 y 39 años es el 30% de los casos que se detectan. También numerosos estudios, en otros contextos, pero numerosos estudios también, señalan el rol que tiene la población juvenil en la transmisión de la información, de la enfermedad. En algunos estudios incluso se señala que participan en más del 50% de la transmisión de los casos. También ya los jóvenes tienen un rol importante en las dinámicas familiares. En muchos casos, con los jóvenes que hemos trabajado, atienden a sus personas mayores, atienden a otros familiares con enfermedades crónicas, atienden, digamos, en una dirección más hacia abajo, a sobrinos, hermanos, sus propios hijos. Pero también los jóvenes son ese segmento menos consolidado desde el punto de vista económico y laboral. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba, cuando delineó todas las estrategias para la pandemia, señaló que un segmento vulnerable eran los trabajadores por cuenta propia, especialmente los trabajadores contratados. Y dentro de este segmento la población juvenil es numerosa, así como los núcleos con embarazadas, y las embarazadas son mayormente del segmento juvenil, es decir, no tiene que ver con la alta letalidad de la enfermedad, al contrario, es muy baja, pero sí con su rol en la transmisión de la enfermedad, con su rol en las dinámicas familiares y también con su vulnerabilidad en estas dinámicas económicas y laborales. Ahora, profesor, ¿cuáles son los principales impactos que se han evidenciado en sus estudios de la COVID en los jóvenes? Es difícil ser categórico cuando hablamos de la juventud cubana por su diversidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 500 jóvenes brindando orientación psicológica como parte del proyecto Psicogrupos WhatsApp a través de 94 sesiones de trabajo. Hemos detectado numerosas problemáticas durante este tiempo que podemos agrupar en 4 núcleos para una mejor comprensión. En un primer núcleo nosotros podemos ubicar todas las preocupaciones o problemáticas relacionadas con el temor a enfermar. Especialmente no enfermarse ellos, sino enfermar a personas significativas de su familia que ocupan, digamos, o tienen posiciones de vulnerabilidad. También ese temor a cómo hacer un procesamiento adecuado de la información ante una gran avalancha de informaciones, de noticias, con el temor de no poder discernir ese flujo grande a veces en redes sociales de noticias falsas con las noticias reales, certeras, esto que la Organización Mundial de la Salud llamó recientemente infodemia. En un segundo núcleo tenemos todas las problemáticas relacionadas con la esfera más intrapersonal, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización del tiempo, la reorganización del tiempo y los proyectos futuros. De hecho, para decirlo brevemente, la suspensión de muchas actividades educacionales y laborales hizo que hubiese 2 reacciones típicas de algún modo extremas. En un primer momento o en un caso, una sensación de mucho tiempo libre y no saber qué hacer con él, de mucho tiempo disponible, y en otro caso un poco extremo, la sobrecarga, la sensación de sobrecarga, porque cómo articular en el tiempo disponible esas nuevas actividades que ahora era necesario realizar. Y también ese malestar por la incertidumbre con el futuro. ¿Cuándo podré rehacer mis proyectos? ¿Cuándo los podré? ¿Y en qué condiciones los voy a poder hacer? En un tercer núcleo de problemas que nosotros hemos identificado tiene que ver con las relaciones sociales. Que han sufrido una mediación totalmente diferente. En un primer, por ejemplo, la familia, con 3 casos muy típicos. Añoranza por los familiares que estaban lejos, en otros municipios, en otras provincias, en otros países. Problemas de convivencia,
surgidos a partir de la pandemia o que existían previamente, muchas veces con familiares que cumplían las medidas sanitarias, otros que no. Sí. Y también tensiones familiares por el cuidado de niños, niñas, de personas con enfermedades crónicas, de personas mayores. Muchas tensiones familiares porque normalmente las familias tienen una red de soporte que ahora no era accesible. Otros familiares que venían ayudar o instituciones de salud educacionales que cesaron temporalmente. Eso fue un núcleo importante de problemáticas. Y un cuarto núcleo que tenía que ver con las relaciones en el estudio del trabajo por un asunto fundamental de la autoorganización. No es lo mismo estudiar con un cronograma de exámenes, no es lo mismo trabajar en un horario cerrado de 8 horas que cuando esas actividades se desplazan al hogar y sobre todo coexisten esas actividades con las actividades propias del hogar, por tanto se experimenta sobrecarga. Esas fueron las problemáticas, han sido, de modo sintético, las problemáticas con las que hemos podido identificar. Usted hacía mención del grupo WhatsApp a través del cual realizaban encuentros. ¿Qué estrategias emplearon los jóvenes para afrontar estas problemáticas? Bueno, múltiples estrategias. Hay algunas más efectivas que otras que pusieron en práctica los jóvenes. Hay un grupo de estrategias que nosotros podemos decir son estrategias más pasivas, son estrategias que reducen la tensión, reducen el malestar, pero no solucionan la fuente real del problema. Y ahí nosotros tuvimos especialmente muchas manifestaciones, sobre todo a inicios de la pandemia, el primer mes, aunque siguen existiendo, manifestaciones de estados emocionales negativos, ansiedad, temor, enojo, ¿por qué está sucediendo esto? Este proyecto está detenido, es decir, muchas manifestaciones, cambios de afectaciones con el sueño, cambio del ciclo sueño-vigilia, se duerme menos, se duerme mal. También algunas somatizaciones, dificultades para respirar, la aparición aparente de algunos síntomas de la enfermedad. Son expresiones, incluso algunas distorsiones cognitivas, son estrategias que se emplean para reducir el malestar. En la evitación de pensar que esto no está sucediendo, no pienso en esto, y si no pienso en esto, puedo incluso llegar a hacer que no exista, al menos en mi mente. Pero hay otro grupo de estrategias que también hemos podido constatar en los jóvenes y hemos estimulado a través de estos grupos en los jóvenes muy interesantes, que son estrategias más activas, que son estrategias que no solo reducen el malestar, sino también solucionan un poquito más directamente esa fuente que lo provoca. Estrategias como la asunción de la responsabilidad individual y familiar. Hay jóvenes que asumieron responsabilidades que antes no habían asumido. Muy interesante. La replanificación de los proyectos, como este proyecto que aparentemente está en pausa, yo busco las estrategias para seguir, aún con un ritmo más lento, lo sigo realizando. Proyectos como estar más cerca, es decir, acciones que permitían estar más cerca del otro emocionalmente, aunque se estuviera lejos. Estrategias como chats familiares que antes no existían, aparecieron. Chat de amigos que antes no existían, no aparecieron. Tenemos jóvenes que dicen, mi WhatsApp va a explotar porque tengo una cantidad de grupos, pero ha sido estrategias muy efectivas para estar cerca emocionalmente, aun cuando se está lejos físicamente, y la aparición de muchas estrategias de creatividad, prácticamente insospechadas, porque ¿cómo hacemos en la casa lo que antes estábamos acostumbrados a hacer en una reunión, sentados en el malecón? Ahora muchas de esas actividades se han redimensionado con una creatividad impresionante en muchos de los jóvenes con los que hemos trabajado, que ha sido realmente evidencia de la resiliencia de la población juvenil. Vamos ahora a una nueva normalidad. ¿Qué recomendaciones desde la psicología para asumir esta etapa? Esta es una pregunta esencial. Es una pregunta esencial no solo porque necesitamos sostener las medidas sanitarias para evitar rebrotes, algo que nos han insistido constantemente, sino es una pregunta esencial porque necesitamos en esa nueva normalidad tener el mayor bienestar psicológico posible. Mi primera recomendación es la siguiente: sostener la percepción del riesgo. Sostener que el peligro sigue existiendo. Por ejemplo, la expresión post-COVID-19 puede resultar engañosa. ¿Por qué post? Es un prefijo de algo que pasó, después de.
y realmente sí estamos dejando cosas atrás, por suerte. Estamos dejando atrás las medidas más restrictivas de aislamiento o de distanciamiento físico. Estamos dejando atrás la suspensión o la paralización parcial de algunas actividades económicas y sociales, pero lamentablemente no estamos dejando atrás la enfermedad. La conciencia que no estamos en post-COVID, sino en post de algunas de estas medidas restrictivas, hará que entre todos podamos crear una nueva cotidianidad más segura. Y también la conciencia que cuando nosotros hablamos de nueva normalidad, no estamos hablando solo de la fase de recuperación, porque algunas personas cuando intercambiamos se puede notar esto. Nosotros estamos hablando de cómo los aprendizajes que hemos tenido en esta etapa, nosotros los podemos incorporar de forma permanente a nuestra vida. Aprendizajes que han sido sumamente provechosos para muchos y especialmente los jóvenes, cómo seguir profundizando la responsabilidad individual y familiar, cómo relanzar los proyectos con preguntas concretas: ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿En qué tiempo lo quiero hacer? ¿Qué obstáculos preveo? Porque siempre aparecen obstáculos para poder resolverlos. La posibilidad de profundizar en esa cercanía emocional, la posibilidad de comunicar las emociones de un modo diferente, que también es una de las aprendizajes de esta etapa. Pero especialmente, yo diría, también otra recomendación fundamental para terminar. He escuchado también la expresión, hemos sobrevivido cosas peores. De esta también la vamos a sobrevivir. Y efectivamente, por supuesto, lo vamos a hacer. Pero en este momento no se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivir más plenamente. Ni se trata de sobrevivir, ni se trata de hipervivir, porque también he escuchado la expresión, ahora que estamos en fase 1, vamos a hacer esto. Es como hemos estado retenidos, hemos estado con algunos tipos de confinamiento, ahora vamos a hacer una explosión. No se trata ni de sobrevivir ni de hipervivir. Se trata de vivir en el tiempo justo, se trata de vivir con mayor plenitud, con mayor felicidad, con mayor certeza de que es posible construir una vida cotidiana entre todos, plena y feliz. Eso para mí es la principal recomendación y esa siempre debe ser la opción. Gracias por permitirnos, por darnos esta mirada a lo que hemos vivido y este análisis a la nueva etapa a la que vamos. Muchísimas gracias por su participación. Lo convidamos en otro, que esté con nosotros otro martes o jueves. Yo despido por el momento el encuentro y lo exhorto a que continúe con Raúl Isidro.